Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho de Familia, contamos con los doctores Pablo Sebastián Quiroga, Alicia Barreto, Adriana Guglielmino y Vilma Vanelia, que nos hablarán en el módulo 1 de actualización de jurisprudencia en temas de familia. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a esta videoconferencia, gracias al Colegio Público de Abogados, al Instituto de Derecho de Familia y a las colegas que van a presentar junto conmigo en esta conferencia. Bueno, el tema, yo soy el doctor Quiroga Pablo Sebastián. El tema que me compete hoy en día es el de medidas cautelares en la fijación de prestación por compensaciones económicas. Voy a hacer un breve desarrollo de las medidas cautelares, como para después comentarles 3 fallos que seleccioné para esta ocasión. Si bien estas medidas cautelares se fundan principalmente en el régimen general, de los artículos 195 a 233 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, hay que poner un especial énfasis en que las mismas tienen las características propias de los procesos de familia, que son diferentes, como todos sabemos, al régimen general del ordenamiento patrimonial. En ese sentido, al momento de su admisión y posterior resolución, se deben a particularidades de cada caso, particularidades y principios de los procesos de familia que sabemos que son distintos al resto de los procesos. Principalmente porque si se suena un estricto cumplimiento de distintos tipos de requisitos, RIG, por ejemplo, podrían generar distintos tipos de prejuicios, perjuicios irreparables, ya sea para las partes o para el interés de la familia. Asimismo, sabemos que en el caso de los requisitos, por ejemplo, contra cautela, verosimilitud del derecho o peligro en la demora, hay cierta flexibilidad al momento de solicitar su acreditación. Por ejemplo, en el caso de la contracautela, en los procesos de familia, casi como que es muy flexible y con una caución juratoria estaría justificado. O la verosimilitud de derecho en algunos tipos de procesos, por ejemplo, probando el vínculo de las partes, estaría también acreditado la verosimilitud del derecho, perdón. En ese orden de ideas, las medidas cautelares que se suelen interponer en el proceso de compensación económica son, por ejemplo, las de tipo innovativas, tanto en la demanda de la compensación o independientemente. Estas medidas generalmente son para solicitar una compensación económica provisoria. En el caso cuando se pide una suma de dinero. En este tipo de medidas lo que habría que acreditar con la mayor certeza que se pueda es el peligro en la demora, que va a tener que ver con el empobrecimiento acaecido por la persona a quien lo pide, que tiene que ver con la ruptura del matrimonio o el cese de la unión convivencial, y la imposibilidad de esperar el resultado del proceso principal. En ese orden de ideas hay un fallo. La jurisprudencia en este momento es sigue los mismos lineamientos
desde hace un tiempo, por ejemplo, desde el 2019 hasta acá. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, hay un fallo del Juzgado de Familia número 1 de Tigre, a cargo de la doctora Sandra Fabiana Veloso, en el que una mujer, a raíz del cese de la convivencia, pide la fijación de una suma de dinero a través de una medida cautelar, en concepto de adelanto o a cuenta de la futura compensación económica. El tema es que fue rechazada esta compensación económica, ya que la jueza sostuvo que no se probó la verosimilitud en cuanto al desequilibrio patrimonial manifiesto. Como ustedes saben, en la compensación económica uno de los presupuestos es que genere, ya sea la ruptura del matrimonio o el cese de la unión convivencial, genere un desequilibrio patrimonial manifiesto. Consecuencia de esa ruptura convivencial, la titular del juzgado sostuvo que no estaban probados esos requisitos y que la necesidad que la actora esgrimía, ella decía que solicitaba la medida cautelar para pagar un tratamiento médico y remedios para ese tratamiento médico. La jueza sostuvo que no se sustenta la necesidad, sino la verificación de ese desequilibrio patrimonial, y que no es un derecho inherente a la persona, sino que es todo lo contrario. Por eso que una de las características que tiene la compensación económica es que puede ser objeto de negociación, transacción, etc. En ese mismo orden de ideas hay un segundo fallo. Este fallo es un poco más reciente, es del 17 de diciembre del 2020, de la Sala E, Cámara Civil Sala E. En este fallo otorga una prestación otorga una prestación en cuanto a la traba de un embargo. Esto viene derivado de un divorcio. El divorcio finaliza y la ex cónyuge interpone acción por compensación económica, interpone una medida cautelar de carácter asegurativo para solicitar que durante el transcurso del proceso y a la espera de la sentencia, el demandado no se insolvente. El demandado apela a la resolución de primera instancia. Dice que el embargo tiene una característica, que estaba ordenado sin monto. El demandado ataca a la acreditación de la verosimilitud del derecho, dice no hay ni demora. La Cámara Radio dice que las medidas cautelares en los procesos de familia presentan características propias y diferentes al régimen, que la medida cautelar que se adoptó en el proceso por compensación económica era la medida ideal para asegurar esa prestación. Conforme a la resolución de grado, la Cámara confirma la resolución y dice que es ajustada a derecho. Para solicitar una compensación económica provisoria, por ejemplo, una suma de dinero por un tiempo determinado, en estas medidas lo que habrá que acreditar con la mayor certeza posible es que se pueda acreditar el peligro en la demora. Esto tiene que ver con el empobrecimiento o acaecimiento que deviene de la ruptura del matrimonio o del cese de la unión convivencial y la imposibilidad de esperar el resultado del proceso principal.
Así las cosas, hay otro fallo de la Cámara que ya les paso a comentar. Es el fallo de la Sala I. Los autos son SE contra PSF sobre medidas precautorias. Sentencia del 19 de marzo del 2021. La señora peticionó una medida cautelar consistente en la fijación de una renta mensual. Esa renta que pedía era de $5.000 mensuales, a cuenta de la futura compensación económica que oportunamente su señoría disponga, con fundamentos en los artículos 32 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 441 del Código Civil y Comercial de la Nación y 721 del Código Civil y Comercial de la Nación. La señora sostuvo que a partir de la vida en común que tuvo con su ex pareja, ella se dedicó a la crianza del hijo en común, a los quehaceres de la vivienda y demás, y renunció a un cargo muy importante que tenía en la empresa Adidas, para poder dedicarse a todo eso, a la familia, todo el tiempo. En ese orden de ideas, la señora sostiene que eso provocó que haya resignado su proyecto profesional, ya que tenía muy buenas expectativas en esa empresa y muchas posibilidades de seguir progresando en el trabajo. Este fallo es interesante porque la jueza de primera instancia desestima la medida cautelar solicitada porque entiende que el objeto de la medida coincidía con el objeto de la pretensión principal de la compensación económica y sostenía que la situación que ameritaba una mayor ponderación de los elementos en que se fundaba la solicitud la medida cautelar no acreditaba la necesidad de la señora. La Cámara lo rechaza en igual sentido, sostiene que en el memorial no se logra rebatir los agravios que se invocan al respecto, con todo lo concerniente a los argumentos de la vida en común y la capacidad económica de las partes. Es interesante también porque la Cámara acá da un consejo, porque esta expareja tenía pendiente la acción por liquidación de la comunidad y insta a las partes como consejo a instar a la promoción de ese trámite de la liquidación que podría llegar a permitir que se incorporen nuevos elementos o que se replanteen las cuestiones esgrimidas y en ese sentido obtenerse un nuevo temperamento ya sea del juzgado de primera instancia o de la Cámara. Bueno, en ese orden de cosas, la jurisprudencia en este sentido sigue fallando en esa línea y lo que se está atacando, por así decirlo, es el tema de acreditar de manera muy amplia y certera la situación de desequilibrio patrimonial o empobrecimiento al momento posterior de la ruptura matrimonial o el cese de la unión convivencial. Que haya un temor fundado que por ese transcurso del tiempo que demande el trámite del proceso principal hasta llegar a la sentencia, el demandado puede solventarse, como por ejemplo en el caso del embargo, y en aquellas personas que, por ejemplo, ante la necesidad extrema
que les haya provocado la ruptura matrimonial o el cese de la unión convivencial, más a sabiendas que las uniones, el cese de las uniones no tienen obligación alimentaria entre sí los ex convivientes. En ese sentido, aún más habría que acreditar ese empobrecimiento acaecido por la ruptura de ese vínculo. En ese orden de ideas y en lo que les acabo de comentar, bueno, a mí me consultan muchas veces algunos colegas, sostengo que a veces genera confusión esto, pero hay un gran rechazo de medidas cautelares por la falta de acreditar estos dos presupuestos, ya sea el empobrecimiento o la posibilidad de que el futuro demandado en la compensación sea insolvente. Con esto doy por terminado mi exposición. No sé si hay alguna pregunta, quedan para el final. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces, muchas gracias, doctor Quiroga. Voy a intervenir un momento para presentar al director de nuestro Instituto de Derecho de Familia, el doctor Marcos Córdoba, que ha tenido el enorme esfuerzo con todas las actividades que tiene de poder darnos, como siempre, su aporte valiosísimo. Así que le voy a dar la palabra al doctor Córdoba, así que bueno, esperamos su exposición, doctor. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Guglielmino por permitirme participar de esta reunión. Acabo de escuchar, igual que ustedes, al doctor Quiroga, que nos ha ilustrado suficientemente sobre temas de gran interés. Creo que sería conveniente tal vez que entre todos hagamos algunas consideraciones para que nos resulte más útil la tarea que se está desarrollando con esta notable y valiosa idea de exponer la jurisprudencia a estas cuestiones. El primer tema que yo quiero alertar, advertir, desarrollar, es primero cuál es la función de la jurisprudencia y cuáles son las consecuencias de la jurisprudencia. Y fundamentalmente en el derecho de familia. El derecho de familia es un derecho que hace a las contingencias de necesidad habitual, diaria, cotidiana, aquello que es imprescindible para la continuidad de las relaciones de sustento, etcétera, etcétera. Y todos sabemos que el Poder Legislativo está en mora. El Poder Legislativo está en mora. Yo en reuniones con ustedes mismos les he contado, la doctora Vanella ponía como ejemplo a su suegro, en 1992 la Cámara de Diputados sancionó todas las normas que hoy aparecen como novedades en el derecho alimentario, por la vigencia de la ley del Código Civil y Comercial de la Nación, poder ir contra obligados de distinto orden, que el que no retiene una suma dineraria destinada a los alimentos es solidariamente responsable, que el que paga alimentos espontáneamente pueda repetir de coobligados. Parecen novedades. Señores, son noticias viejísimas. Eso se presentó como proyecto en 1992, se aprobó en diputados en 1993, y comenzó su vigencia 22, 23 años después. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo actúa con mora. Entonces, los que tienen que resolver cuestiones de familia en otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, tienen que cubrir las deficiencias del otro poder. Tienen que salir a inventar un derecho que no le corresponde a su función. Ya no son ellos los que aplican la ley al caso, sino que tienen que hacer la norma. Y es por eso mismo que el nuevo código ha tenido que ampliar enormemente la facultad de los jueces. Lo hace en el artículo 2 para todos los jueces, a través de ese sistema de interpretación tan amplio que crea, donde hasta la costumbre pasa a ser una fuente material del derecho.
y lo hace fundamentalmente en el derecho de familia, en el artículo 706, que no solamente habla de la buena fe, habla de la oficiosidad. Los jueces tienen que ir ellos a hacer aquello que el legislador no hizo. Tiene límites esto, en el artículo 709, que esos principios, por ejemplo, la oficiosidad, no se aplican en las cuestiones que son estrictamente e íntegramente patrimoniales. Primer elemento, ¿por qué la jurisprudencia es tan activa en el derecho de familia? Segundo elemento, ¿por qué? Porque son escasos los pronunciamientos de la Cámara en relación a los pronunciamientos de primera instancia. Y porque en general en las relaciones de familia hay una mayor tendencia de los juzgadores a intentar los acuerdos entre los sujetos del derecho, que muchas veces se exceden porque en aquellas cuestiones donde está en juego el orden público, los acuerdos no pueden violentar ese orden público. Por lo tanto, se aceptan acuerdos que no llegan a la Cámara y no hay comentarios doctrinarios sobre acuerdos de sentencias de primera instancia en términos generales, o son muy escasos. El otro punto es saber qué es la jurisprudencia, porque muchas veces escuchamos que algún autor dice la jurisprudencia ha determinado tal cosa. Yo recuerdo hace años fui a tomar exámenes a una universidad como profesor invitado y un alumno dice, no, bueno, la profesora ya nos enseñó que ese elemento que tenía en ese momento la ley de adopción, la Cámara de San Martín dictó un fallo diciendo que no era exigible. Señores, un fallo de un tribunal no produce la pérdida de eficacia de la ley. Ese fallo de ese tribunal es aplicable a los sujetos de ese proceso y nada más. El otro tema interesante, y vuelvan a analizar el artículo 2 del Código Civil y Comercial, es que la ley, y el artículo 4 del Código Civil y Comercial, la ley es obligatoria para todos, la interpretación parte de la letra de la ley, la jurisprudencia no es obligatoria para nadie, la jurisprudencia es una orientación, pero la jurisprudencia no es un fallo, como dije recién, es un conjunto de fallos en número suficiente como para crear una tendencia interpretativa que en el futuro va a servir como orientadora, pero no es una norma exigible. Una vez que sabemos todo esto, es que vamos a poder hacer útil, por ejemplo, lo que nos decía Quiroga y lo que nos van a decir los otros excelentes expositores que tenemos hoy. Esa es la función de la jurisprudencia. No es otra, como hay una función del legislativo y hay una función de la doctrina, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué explicaba Quiroga? Hay que tener muy presente la cuestión del peligro en la demora, es decir, la posible insolvencia, el empobrecimiento, etcétera, etcétera. Porque es una cuestión que hace estrictamente al derecho de familia. En el derecho de familia, la verosimilitud del derecho resulta del título de Estado. El título del Estado hace la verosimilitud del derecho. Si una persona es hijo y es menor de edad, ya tiene no solamente verosimilitud del derecho, tiene derecho. Lo que falta determinar es la oportunidad, la cuantía. Derecho, porque el derecho lo tiene, aunque tenga, si una persona es sujeto de una relación matrimonial con comunidad de bienes, la libreta de matrimonio, la partida de matrimonio, el certificado de matrimonio, ya acredita su derecho. Por eso es que ese elemento que en otro tipo de procesos requiere una prueba específica, ya acá resulta de la propia legitimación. Si estoy legitimado a la acción es porque ya tengo acreditado uno de los elementos que hace a la cautelar. Me falta el otro. Yo puedo tener acreditada la verosimilitud del derecho y no existir peligro en la demora. Si no existe ningún peligro en la demora, la cautelar no va a proceder porque
porque no hay por qué violentar el curso natural de los acontecimientos, salvo que haya peligro en la demora. Pero les reitero, la verosimilitud del derecho surge del título del Estado. Como toda firmeza admite excepciones. Por ejemplo, puede haber cautelares aunque no esté acreditado el título de Estado. Por ejemplo, en una reclamación filiatoria no está acreditado el título de Estado, pero entonces ahí sí tiene que haber verosimilitud en el derecho. Tiene que haber algún elemento que compruebe que existe alguna posibilidad de que este sujeto sea descendiente de este otro sujeto. En definitiva, yo no soy orador hoy, así que no me voy a entrometer en las exposiciones de ustedes. Simplemente, como digo siempre, aprovecho la oportunidad que me han dado de poder estar con ustedes para escucharlos y para poder ejercer la vocación esta de pensar el derecho junto con ustedes. Los felicito, no me cabe ninguna duda que estamos abasteciendo no solamente a nuestros colegas con lo que ustedes producen, sino que estamos haciendo a aquellas personas que acuden a nuestros colegas para ser asistidas en situaciones generalmente que contienen circunstancias de vulnerabilidad. Muchísimas gracias, profesora Guglielmino, muchísimas gracias a todos los oradores de hoy y los sigo escuchando con muchísimo interés. Bueno, muchísimas gracias, doctor Córdoba. Sabemos lo ocupado que está y le agradecemos nuevamente la generosidad de estar participando, aunque sea unos minutos, siempre con cuestiones de tanto interés. La dejamos a la doctora Barreto que continúe con la exposición y yo ya hasta que no continúo me voy a retirar. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer compartir con ustedes y qué difícil después de las palabras del doctor Córdoba, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, yo voy a hablar de la adopción, ¿sí? Voy a compartir algunos fallos de la filiación por adopción. Solo antes de comenzar con el tema, dos cositas muy cortitas, ubicarnos dónde estamos en el código, ¿sí? El Código Civil y Comercial incorpora y da un concepto de adopción en el artículo 594 y nos dice que la adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger a los niños, niñas y adolescentes a vivir, a desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer las necesidades afectivas materiales cuando estos no pueden proporcionárselos la familia de origen, ¿sí? Este concepto de adopción nos deja fuera a los otros dos tipos de adopción que incorpora el código, ¿sí? Recordemos que el código incorpora la adopción, que puede ser simple o plena, la adopción y la fundamental entre la adopción y la adopción por integración mamá y que es adoptado por la pareja de este papá o de esta mamá y que lo que es una situación de hecho, ¿sí? Esta persona viene cumpliendo un rol de padre que puede ser también para un niño o para un adulto quien lo pida, ¿sí? Y el último caso, para ser muy breve, la adopción de un mayor, ¿cuál es el requisito? Que la persona que adopte a este mayor haya cumplido el rol de padre durante toda la infancia de esta persona, ¿sí? Bueno, el segundo punto que me parece importante para ubicarnos es que el artículo 595 nos da los principios en los cuales se va a basar la adopción. El primero, el interés superior del niño, ¿sí? ¿Qué otra cosa es súper importante? El respeto de la identidad de este chico. El agotamiento de las posibilidades de la familia de origen, ¿sí? Si los padres no pueden cuidarlo, ver en la familia empleada a ver si hay alguien que pueda ocuparse de este chico antes de decretar el estado de adoptabilidad. La preservación de los vínculos con los hermanos, ¿sí? En caso de ser varios hermanos que en principio tratar de que sean adoptados como grupos de hermanos, pero en caso de no ser posible, ver la forma que puedan seguir manteniendo el vínculo entre estos chicos.
Y el último, pero no menos importante, el derecho a ser oído por los chicos, tanto por el niño que va a ser adoptado, como en el caso de que haya hijos biológicos de este matrimonio, también sean escuchados al momento de la adopción, ¿sí? Bueno, dicho esto, voy a comenzar a compartirles los fallos que seleccioné. El primero que les voy a contar es un fallo de la Sala I de la Cámara de Lomas de Zamora, que es un fallo que viene del Juzgado 6 de Lomas, ¿sí? ¿Por qué llega a la Cámara? Porque la jueza de primera instancia había fijado una cuota de alimentos del 22% a cargo del adoptante, ¿sí? Y brindar la obra social. ¿Qué pasó acá? Bueno, estos chicos estaban en una guarda con esta familia y de manera... los que desisten, o sea, se frustra el proceso de adopción por decisión de los adoptantes, ¿sí? Y ellos, en el momento que reintegran a los chicos al hogar, fundado en los vínculos socioafectivos que tenían, piden mantener un régimen de comunicación con estos chicos. A la hora que la jueza les fija una cuota de alimento, ellos la apelan, diciendo y entendiendo que esta cuota de alimento fijada por la jueza era un castigo, ¿sí? Lo que contesta la Cámara es que en realidad lo que demuestra es la falencia del reconocimiento del objeto del proceso por parte de esta familia, ¿sí? Porque acá lo que se tiene es el interés superior de este niño, el principio de solidaridad que tanto nos habla Córdoba familiar, y lo que se fija es la cuota hasta que estos chicos tengan una nueva familia o por el plazo de 2 años. Bueno, la Cámara finalmente confirma la sentencia, incluso confirma la multa que le va a aplicar la jueza en caso de incumplimiento con darlos de alta a la prepaga, ¿sí? Lo que les pide la jueza es una cuota alimentaria y la cobertura de la prepaga hasta tanto estos chicos tengan una nueva familia. Entre los agravios, lo que piden es que en caso de que se fije la cuota, que se la reduzca en el tiempo. Bueno, no le hacen lugar a ninguno de estos puntos. Uno de los fundamentos de la resolución de Cámara es el artículo 27 de la Convención, ¿sí? Y bueno, y todo lo que dijimos, el derecho del niño, la solidaridad, y bueno, y esto de, estos chicos tenían expectativas a una familia, recibían trato de hijo, ellos ya se sentían parte de esta familia, que por decisión, porque la decisión fue exclusivamente de los adoptantes, ¿sí? De discontinuar con este proceso. Bueno, paso a comentarles otro, lo estoy haciendo de manera breve, porque quiero comentarles 5 fallos en total y quiero dedicarle un poquito más de tiempo al tercero, que me pareció súper interesante. El segundo fallo que le voy a comentar es de la ciudad de Metam, al sur de Salta. Es una adopción post-mortem, ¿sí? Es un nene que a los pocos días de nacer es incorporado por una familia de la localidad de Tigre. Hay muchas entrevistas, da cuenta el expediente, que este niño está integrado a la familia de los adoptantes de muy buena manera, o sea, con la familia ampliada, con los padres adoptivos, pero en el año 2018 fallece la mamá. Hay una entrevista, una transcripción de una parte de la entrevista que le hacen al papá de este chico, donde dice que para recuperarse de la pérdida de la mamá, no sé, hace psicología, yoga, música terapia, un montón de actividades, pero y que él continúa yendo al colegio bilingüe, que continúa yendo al club, que practica radio y todo esto. Cuenta que en el mismo barrio donde ellos residen, reside la abuela y también parte de la familia materna, ¿sí? Tíos y primos con los que comparten, es un barrio privado, con los que comparten. En el año 2020, el año pasado en pandemia, fallece el papá. Y ahí es donde se dicta la sentencia de adopción. El nene queda al cuidado de la abuela materna, ¿sí? Porque la familia del papá está en otra localidad, pero también tiene vínculo con la familia paterna. Pero como la abuela tiene 74 años, este cuidado, si bien convive con la abuela, el cuidado es compartido con la familia ampliada.
Recuerdan que les comenté que los tíos y los primos residen en el barrio. Entonces lo que habían hecho es que por ahí las tías le ayudaban con las tareas, e igual como el nene tenía colegio virtual y estaba en segundo grado, lo que habían hecho era, y la abuela era muy mayor, tenía una psicopedagoga a la mañana y una psicopedagoga a la tarde que le ayudaban en inglés y en español, ¿sí? Bueno, ¿cómo resuelve la jueza de Metam? Resuelve que la adopción plena es la mejor que condice con la realidad del nene y por los lazos afectivos que había creado, tanto con la familia, con los papás que fallecieron, como con el resto de la familia ampliada, ¿sí? Y no solo queda el cuidado a cargo de la abuela, sino también del grupo familiar, ¿sí? Dada la edad de la señora, que es avanzada, pero que estaba en muy buenas condiciones de salud, incluso comenta que la abuela lo lleva en el auto cuando tiene posibilidad de ir a clase y todas estas cosas. Bueno, ese es el segundo fallo. El tercer fallo, que es al que le quiero dedicar un poquito más de tiempo, me parece súper interesante, es un fallo de Tandil, donde se trata de, a ver, nosotros tenemos por un lado la prohibición de las guardas de hechos, ¿sí? Y por otro lado, esta nena, que es en el momento de la sentencia, que es del año pasado, de agosto del año pasado, ya era una adolescente, que ella había elegido a sus propios guardadores, ¿sí? Esta nena tenía 2 hermanos, su papá y su mamá, había situaciones de violencia, de mucho conflicto, los padres se separan, y el padre se va con los 3 chicos, con ella, con O y los 2 hermanitos, a vivir a Tandil. Entre las mudanzas y todo esto, termina alquilando una casa cerca de la casa de I, de quien se hace amiga y que es de la misma edad de ella, ¿sí? La mamá de I comienza a colaborar con este papá, que tenía muchos problemas de encuadre en cuanto a los chicos, de cuidado. Este señor recibe apoyo, interviene el Consejo de Niñas y Niños. Bueno, hasta que este señor y la nena pasa también a quedarse bastante tiempo en la casa de I, ¿sí? O sea, como que se queda con la casa del papá o permanece en la casa de I, que era su amiguita. El padre decide volverse a su ciudad de origen y la nena pide quedarse en Tandil, ¿sí? En un principio, lo que resuelven es que no, que ella puede venir los fines de semana, pero los días de semana tiene que permanecer con su papá y sus hermanos. La situación, este papá, como ya les adelanté, no podía ejercer el cuidado de los chicos, entonces interviene nuevamente el Consejo de Niñas y Niños porque ya venía haciendo todo un seguimiento de la familia. Los 2 hermanitos pasan a un hogar y O pide, en la medida de abrigo, permanecer en la casa de I, ¿sí? Así es como comienza. Pasado el tiempo, los padres de I piden la guarda, ¿sí? A la que se hace lugar, que viene trabajando desde la Defensoría, desde los distintos organismos. Incluso hay una entrevista que le hacen a la mamá de IA, donde dice que al principio fue muy difícil porque esta nena no tenía las mismas pautas educativas ni límites, porque había permanecido mucho tiempo en la calle, que las que tenía su hija, pero que de a poco como familia pudieron ir cubriendo todas estas falencias, ¿sí? Entonces, cuando se presentan a pedir de la realidad y hace entrevistas tanto con O como con I, que son de la misma edad, como con los otros hijos que tenía este matrimonio, porque esta pareja tenía hijos, 3 hijos uno y 3 hijos de otro, de parejas anteriores, ¿sí? Con los adultos, la única que se entrevista es la trabajadora social. Con las nenas, después de escucharla, lo que resuelve la jueza, lo que dice es que hace todo un análisis de la importancia del registro de adoptantes, de la función que cumple, pero lo que dice que es un instrumento, ¿sí? Que está al servicio del ejercicio del derecho de este niño, y de vieron que yo les decía de los principios, y esto del niño de ser oído. Lo que dice la jueza es que ni ella ni el equipo técnico eligieron a la familia. Que elige a la familia en este caso es la nena, ¿sí? Que ahora ya es una adolescente.
Entonces, lo que dice la jueza es que lo que no hace el artículo 611, donde dice que ante la transgresión, o sea, que cuando haya una guarda, ante la prohibición, existe la posibilidad de separar a este niño. Lo que dice la jueza es que, que la solución planteada por el artículo 611 excluye las relaciones afectivas, honestas, genuinas, y que surgen de la socioafectividad, y toma también un fallo de la doctora Cataldi del juzgado 7, donde había resuelto de manera similar, ¿sí? Que lo que dice es que esta situación de este caso puntual nada tiene que ver con una situación irregular o delictiva, ¿sí? Que solamente es una situación que nació y que se desarrolló desde la misma socioafectividad, o sea, del afecto que se tenían las nenas, y que cómo se fue conformando una familia, y que cómo estuvieron marcadas, y cómo esto ha marcado la identidad en las fases dinámicas, ¿sí? Y que tomar una postura rígida en cuanto a esto sería restringir o lesionar el principio de interés superior del niño. Entonces, ¿qué es lo que hace la jueza? Declara la anticonvencionalidad del artículo 611 y ¿por qué? Por esto que yo decía, porque no exceptúa esta prohibición antes el vínculo existente, y permite la adopción plena de esta familia a la nena, ¿sí? Bueno, tengo los últimos dos. ¿Me dicen cualquier cosa? ¿Voy bien? Breve, comento dos, adopción por integración, muy cortito. Uno es de una chica de 14 años, esto es del juzgado 9, son dos sentencias pero muy recientes, ¿sí? La de adopción por integración simple. ¿Por qué la jueza resuelve la adopción por integración simple? Porque de alguna manera esta nena tenía vínculo con el padre biológico, ¿sí? Por ahí no tenía el mejor vínculo, pero de vez en cuando veía a este papá. Entonces, como el día de mañana esta adopción se puede llegar a convertir, entendiendo que era lo mejor para esta nena, es que se decide la adopción simple. Es un papá que estuvo muy presente desde el adoptante, sí, que es la pareja de la mamá, estuvo muy presente en la vida de ella desde que nació, porque el papá biológico se había separado, o sea, se había ido de la vida de la mamá cuando ella estaba embarazada de 6 meses, y recién la reconoce al año después de haber sido intimado judicialmente, ¿sí? Este señor en ese momento era amigo de la mamá, que después se conforma como pareja, y estuvo siempre presente en la vida. Bueno, es una adopción pero muy linda, que la conozco personalmente. La segunda es de un chico mayor de edad, donde el juzgado... ¿Por qué? Porque este chico había recibido el trato de hijo de este papá durante toda su niñez, y ahora como adulto, después de pasar por una situación difícil de salud, es que decide pedir la adopción, ¿sí? Es él el que se presenta por su propio derecho. Bueno, nada más dejo por acá, así no robo tiempo. Bueno, doctora Barreto, como siempre, excelentes sus exposiciones. Ahora me toca, sí, seguir a mí, lo cual se hace difícil porque el nivel de las exposiciones siempre es excelente. Yo quiero aprovechar para agradecerles a todos los colegiados que nos acompañan siempre en las actividades que organiza el instituto, porque sin ustedes no tiene ninguna posibilidad de que se produzca esto. Y también quiero aprovechar y agradecerle a todo el equipo de institutos y comisiones y de actividades académicas, que en medio de esta pandemia la actividad no se frenó nunca, y seguimos trabajando de la misma manera, por supuesto también gracias a ellos, ¿no? Yo, en razón de un congreso que todos ustedes deben haber tenido noticias, que
se hizo entre el 28 y el 30 de abril un congreso de Derecho de Familia y Sucesiones. Se trató el tema del género, ¿no? Como eje de ese congreso. Fue tremendamente interesante, hubo expositores internacionales, nacionales, excelentes, nos brindaron muchísima información y yo quiero ahora específicamente decirles esto. La cuestión de traer un acontecimiento que tenga que ver con el análisis de la jurisprudencia actualizada, etcétera, tiene que ver en este ámbito de abogados, no con enseñarles a ustedes ninguna cuestión que no conozcan. Lo esencial es poder darles alguna herramienta para que ustedes puedan aplicarlo en sus propios juicios. Entonces, sacarle a determinados fallos que resultan interesantes o relevantes, como decía el doctor Córdoba, el cúmulo de fallos que van en una dirección nos guía, y algunos fallos que específicamente son la punta de lanza también son fundamentales para que comentemos. Todo esto para poder entrar en mi tema. La cuestión de la prestación compensatoria es extremadamente importante en razón de que también tenemos fallos muy diversos al respecto. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos que deben acreditarse y eso es lo que nos importa a nosotros los abogados. Tenemos que saber a dónde apuntamos. Específicamente, yo quería tratar la cuestión de la prestación compensatoria, pero como herramienta para restablecer el equilibrio que se quiebra cuando se produce la disolución del matrimonio, pero aquel que está estructurado sobre un sistema de atribución de roles en razón del género. Y a partir de acá es cuando vamos a hacer un poquito de historia mínima. Cuando en el anteproyecto del 2012 observamos que el divorcio va a ser incausado, no hay culpables ni hay inocentes, en la sentencia de divorcio no se va a atribuir culpa a nadie, lo primero que entendimos y que nos causó alarma fue que aquellos alimentos que se estaban prestando en razón de la inocencia de uno de los cónyuges iba a ser, por supuesto, protestado de cara a la nueva ley, pero con muchísima intensidad. Entonces, estamos hablando del 2012. Por supuesto que lo que teníamos que empezar a pensar era que, imagínense ustedes, si eran protestados normalmente estos alimentos que se habían otorgado en razón de la inocencia, en el caso de aquellos matrimonios que habían sido estructurados en este sistema de atribución de roles, donde la mujer es la que se ocupa de la casa y de los hijos, de apoyar al esposo que tiene un crecimiento comercial, profesional, etc. Y el marido es el proveedor, el hombre es el proveedor. Entonces, en ese caso, si se sacaba ese derecho que se había adquirido en razón de ser cónyuge inocente con el Código Civil, por supuesto que iba a ser desastroso el resultado. Por supuesto, nos quedaba esperar a ver qué era lo que iba a suceder. Por supuesto, del 2012 al 2015 se escribió mucho, se habló mucho, se fue a muchas reuniones, jornadas, digamos. Se trabajó intensamente para ver qué era lo que podía tomarse como herramienta para poder resolver esta cuestión específicamente. Por supuesto, el Código Civil y Comercial entra en vigencia, inmediatamente llega el momento. Entra en vigencia el Código Civil y Comercial y una cuota alimentaria que se estaba pagando a quien había sido considerado inocente en el divorcio,
deja de pagarse automáticamente. Esto pasa en el juzgado 92 de la doctora Famá. Cuando se produce la falta de pago, inmediatamente se lo intima a esta persona que era obligado a realizarlo para que haga el depósito correspondiente. La cuestión es que frente a esa resolución se pide la revocatoria y se apela en subsidio. Por supuesto, de cara a la resultaba para el peticionante absolutamente abstracta esa cuestión en ese momento. Lo que especialmente llamó la atención estábamos en primera instancia, ¿no?, en esta cuestión, fue que la doctora Famá, para no hacer lugar a la revocatoria, por supuesto sí, se hizo la apelación posteriormente, hizo un análisis de la cuestión extraordinario. No se encuentra fácilmente porque en general los fallos de primera instancia no se publican, pero vale la pena que lo busquen porque resultó absolutamente enriquecedor. ¿Cómo termina esto? En la Cámara se hace lugar el pedido de aquel que era obligado al pago y se fulmina el derecho de esta mujer que había estado durante décadas cuidando a sus hijos, a su familia, dejando de lado su propia actividad profesional, y así viene el caos, ¿no? Sucede esto. Fulminación de un derecho que en una mujer que tenía más de 60 años resultaba espantoso. No teníamos posibilidad en ese momento de pensar en una inserción laboral de esta mujer. Entonces, rápidamente, ¿dónde están las herramientas para resolver esta cuestión? Por supuesto, las prestaciones compensatorias. Fíjense ustedes que las prestaciones compensatorias, cuando se habla de ellas en los fundamentos del anteproyecto, especialmente lo que se dice es que de ninguna manera puede haber en el matrimonio que uno de los cónyuges se enriquezca a costillas del otro. Y la otra cuestión fundamental que se trata es que la compensación económica o prestación compensatoria esencialmente tiene base en el principio de solidaridad familiar. Es ese principio el que va a proteger a quien se dio todo para la familia para que no quede en un estado de desamparo. Y aquí vamos a ver cómo sigue esta cuestión, que nosotros sabíamos que íbamos a tener esa herramienta, receptadas nuestras peticiones frente a los magistrados, porque no es como en otras épocas en las que teníamos certeza casi de cuáles iban a ser las resoluciones. La cuestión es que continúa este proceso y, por supuesto, en el mismo caso se pide en ese divorcio que se fije una prestación compensatoria a favor de la cónyuge, de la excónyuge en este caso. La cuestión es que la doctora Famá, en la resolución de primera instancia, hace otra vez un trabajo extraordinario que lo hemos usado, no solamente lo hemos comentado, sino que lo hemos usado para enseñar a nuestros alumnos en las universidades, porque hace un detalle de la naturaleza jurídica que tiene la prestación compensatoria. Todo eso para prepararse a lo que podía venir. No es alimento, la prestación compensatoria no es alimento, tampoco es una indemnización. La prestación compensatoria tiene que restablecer ese equilibrio, pero en función de la equidad.
no solamente es el principio de solidaridad familiar, aquello que sostiene a esta prestación compensatoria, sino también el principio de solidaridad familiar, que es un principio general. No podemos evitar ya pensar en eso como un principio general. Entonces, teníamos este análisis de la naturaleza, ¿no? Y en realidad, el hecho por el que se otorga, se debe otorgar la prestación compensatoria, es esencialmente que hay ese desequilibrio que proviene en razón del matrimonio y que se causa porque ese matrimonio se ha disuelto. El quebrantamiento de esa unión es la que lo provoca. Y lo más interesante, a los efectos de lo que estamos charlando nosotros, es que la perspectiva de género que encuentra la jueza para dictar este fallo es esencial, y además, fíjense ustedes que la cuestión de la perspectiva de género es algo que nosotros tenemos que tomar como un elemento ineludible para avanzar sobre esta desigualdad. Porque conocer y pensar desde la perspectiva de género lo que nos hace es comprender ese comportamiento diferencial que existe entre los varones y las mujeres. No es en contra de los varones ni a favor de las mujeres. De lo que se trata es que es aquello que nosotros tenemos en nuestra cabeza. No es algo del siglo pasado. Yo les puedo asegurar, en el congreso del que yo les estaba hablando antes, y ustedes afirmaban con la cabeza, en realidad hubo profesores de Chile, una profesora chilena que nos estaba hablando de ciertas estadísticas que se hicieron durante la pandemia y que se comprobaba en ellas que los varones no habían realizado ninguna actividad de cuidado de los hijos o de acompañamiento con el tema virtual, muchísimas cuestiones que la mujer se siguió ocupando. Pero ya les digo, no tiene que ver esto con lo que es bueno o lo que es malo, sino aquello que tenemos. Hoy en día, la cuestión del rol de géneros, aún las mujeres que somos profesionales, que trabajamos, que tenemos 25 horas al día ocupadas, estamos siempre pendientes de estas cuestiones. Muchas veces no sabemos compartir, y a veces parece que corrernos de ese rol que se nos ha asignado en algún momento, todavía es difícil, todavía es difícil. Si yo pregunto acá, por supuesto todo el mundo, porque no pudo asistir a un acto del hijo porque tenía una audiencia, todavía le duele, ¿no? Y no pensamos en que eso se puede compartir. Eso, por supuesto, todas lo hemos atravesado. Para terminar, yo lo que quiero dejar claro, ¿no?, es que la prestación compensatoria es una herramienta hábil, sin duda, para restablecer este equilibrio perdido, y especialmente en este caso, ¿no?, del que yo les estoy hablando, esos matrimonios que se han estructurado en este sistema de roles, resulta ser un desencadenante en el momento en el que se disuelve el matrimonio y la mujer no puede reinsertarse en el mercado laboral. Pero, para terminar, estas herramientas que son hábiles, ¿no?, son excelentes, tienen que ser efectivamente aplicadas y con eficiencia. Por eso, mi agradecimiento a los, como siempre lo digo, ¿no?, para los jueces que toman esta forma, esta interpretación, para sacar fallos que resultan ser equitativos y justos, y también a los colegas que han llevado a los jueces, porque es nuestro trabajo decirles a los jueces qué es lo que nosotros necesitamos. Nosotros debemos aportar la prueba para que eso suceda, y
por supuesto, nuestra más grande felicidad es conseguir para nuestros clientes aquello que nos han pedido. Así que espero que para cuando a ustedes les pase esto en sus estudios, piensen que en este caso específico hay que hacer mucho hincapié en la perspectiva de género, especialmente en casos como estos, por supuesto. Así que bueno, los dejo con la doctora Vanela para que haga el cierre de la actividad, así que muchas gracias a todos. Gracias, Adriana. Buenas tardes a todos. Y en realidad lo mío, yo elegí un fallo de restitución internacional de menores, fallo de primera instancia, el de la Cámara y el de la Corte. Me resultó novedoso por algo que justamente recién Adriana, la doctora Guglielmini, nos hablaba, que es el tema de la perspectiva de género. Esto, porque si bien los que están obligados en sus sentencias a tomar en cuenta la cuestión de la perspectiva de género, es más común que esta situación se presente, por ejemplo, pero este es un tema específicamente de restitución internacional de menores, que ahora van a ver en un instante cuando empecemos a desarrollarlo. ¿Por qué hago yo esta salvedad? ¿Por qué me llamó la atención a mí esta cuestión de que se tomara en cuenta, el fallo de primera instancia toma en cuenta la perspectiva de género? Les voy a hacer un encuadre sintético para ponerlos en el tema. Se trata de un señor de nacionalidad francesa que viene a la Argentina con motivo de buscar una editorial para publicar un libro. Su libro se llama Palabras de exilio y no es un dato menor. También van a ver específicamente por qué menciono esto, que el libro de él se llama Palabras de exilio. Bueno, estando acá en la Argentina conoce a la señora C. Mantienen una relación por poco tiempo porque él tiene que regresar a Francia. Y después de un tiempo él vuelve nuevamente acá a la Argentina para continuar con esa relación o iniciar esa relación sentimental con esta señora. Se establecen en la casa de la progenitora de la demandada, de la señora, y a los 3 meses de la relación la señora queda embarazada. Deciden entonces contraer matrimonio acá en la Argentina en marzo de 2018. Acá en la ciudad de Buenos Aires el señor se desempeña laboralmente como profesor de francés en distintas instituciones y además trabaja en una editorial periodística muy conocida. Mientras que la señora trabajaba en la Embajada del Líbano como secretaria del embajador del Líbano. Bueno, en abril de ese año, 2018, nace la niña que la vamos a llamar N. La señora con posterioridad renuncia a su trabajo en la Embajada del Líbano para poder dedicarse de lleno a atender a su hija, a la nena. Él continúa desempeñándose como profesor de francés. Bueno, el 22 de septiembre de 2018, los 3 viajan a Europa, a la ciudad de Burdeos, a Francia, y recorren otras ciudades, con la intención de, y acá está la diferencia, la señora considera que esto había sido un viaje específicamente de esparcimiento, de descanso, de turismo, para que la familia de él allá en Francia conociera a la nena, y ella por su parte dice que, ella considera que es un viaje de turismo para que la familia de él conozca a la nena, y él por su parte tiene otra posición porque sostiene, ahora lo vamos a ver analizando el fallo, que la intención era que la pareja, que la familia, que el proyecto de vida, la residencia de ese matrimonio estuviera en Francia. Bueno, estando allá en Francia, ellos deciden que planificar un planificar un viaje, que la señora vendría acá a la Argentina con la menor, de acá de la Argentina iría a Chile, a Claro,
nacionalidad chilena, vive acá en la Argentina hace muchos años, desde que ella tenía 12 años de edad. La cosa es que planifican, estando allá en Francia, un viaje en enero de 2019, que la señora vendría con la niña acá a la Argentina, de acá pasarían a Chile, vendrían sin el señor permanecería allá en Francia, de acá de Argentina viajarían a Chile, de Chile nuevamente a Argentina, y que finalmente de Argentina volverían a Francia. Bueno, suscriben así las correspondientes autorizaciones para salir del país, y el 9 de enero de 2019 tenía que, lo hacen a partir del 9 de enero, y la señora tenía que regresar a Francia el 12 de marzo de 2019. Una semana antes de esa fecha prevista, la señora le envía un correo electrónico a M, estando acá en la Argentina, manifestando que no volvería a Francia, por lo que esta entonces es que solicita la restitución internacional de su hija N. Bueno, desde ya que la demandada sostiene en el juicio que desde el principio de la relación siempre estuvo su intención de no manifiesta esto, porque ella siendo muy pequeña tuvo que exiliarse en Francia, reitero, ella es de nacionalidad chilena, y desde muy pequeña tuvo con sus padres que exiliarse en Francia con motivo de la dictadura de Pinochet. Entonces, en realidad, Francia no era un país que a ella le trajera buenos recuerdos por lo que había tenido que transcurrir en su niñez. Y de esta manera considera que, con motivo de esta petición del señor de restitución de la menor a Francia, ella considera que el señor le está imponiendo vivir en Francia en contraposición a lo que fuera esta desagradable historia de vida que ella tenía. Bueno, en concreto en lo medular, planteadas así las cuestiones, el fallo analiza el fallo de primera instancia, un juzgado nacional de acá de la capital, analiza temas específicos y, en particular, para ponderar la prueba, lo hace con una perspectiva de género, que es lo que yo les decía al principio, que me llamó la atención, encontrar una perspectiva de género en una cuestión de restitución internacional de menores. Desde ya que la cuestión se enmarca en el Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, instrumento al que nuestro país se adhirió, y la República de Francia también. Destaca el fallo de primera instancia, desde ya, todos sabemos que no es cuestión de, en esta clase de juicios de restitución internacional, no corresponde a los jueces inmiscuirse en las relaciones, en las situaciones que van a ser, por ejemplo, respecto de custodia, de régimen de comunicación y demás, sino que en definitiva eso va a tener que ser entendido por el juez que corresponda, de acuerdo a que se haga o no lugar a la restitución internacional. Y en base a eso ahí va a quedar determinada la jurisdicción. Entonces, no es eso el nudo principal en un proceso de restitución internacional de menores. El juez de primera instancia analiza el tema de la residencia habitual, porque esto justamente es lo medular en estos aspectos, y analiza la expresión de residencia habitual que utiliza la Convención, indicando que se refiere a una situación de hecho que supone estabilidad y permanencia, y que alude al centro de gravedad de la vida, en este caso de la vida de la menor, con exclusión de toda referencia al domicilio dependiente de los menores. Bueno, considera respecto del centro de vida del grupo familiar, si es Francia, como afirma el progenitor, o la República Argentina, como sostiene su madre. Bueno, dice que cabe dejar asentado que las partes residieron ininterrumpidamente en la ciudad de Buenos Aires desde abril de 2017 hasta septiembre de 2018, cuando es que ellos hacen ese viaje allá a Francia, y que en interín, cuando estaban viviendo acá, es que nace la hija. Por eso considera que si tuviéramos que definir, dice el juez de primera instancia, el centro de vida de la niña como lugar donde la niña hubiese transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia, surgiría que la niña vivió, y dice el juez, 9 meses, los 9 meses de embarazo
y durante 5 meses de vida en Buenos Aires, Argentina, y 3 meses y medio en Europa, no solo en Francia, como habían estado paseando, sino estuvieron también en algunas ciudades de España, en las que ni siquiera, en el caso concreto de Francia, Burdeos fue la principal ni la única entonces. Considera entonces que, de acuerdo a los términos de la Convención de La Haya de 1980, no se trataba de un traslado ilícito, eso nunca estuvo en discusión, el traslado era lícito, porque la señora viajara cuando estaban allá en Francia, acá a la Argentina, entonces no se trataba de un traslado ilícito, sino lo que se trataba de dilucidar es si la retención había sido o no ilícita. En ningún momento, considera el juez de primera instancia, la señora consintió en formar una familia en Francia, por lo cual su retorno a nuestro país y la estancia en Argentina considera que no puede calificarse como ilícita en los términos de la Convención. Lo curioso es lo que yo les decía al principio, cuando analiza la prueba de acuerdo a una perspectiva de género. Dentro de ese análisis de la prueba, toma en cuenta las declaraciones de una testigo donde menciona lo doloroso y el mal recuerdo que representaba para la demandada, la señora C, el poder o el tener que regresar a Francia, un país que, bueno, había sido el país del exilio de ella de chica con sus padres. El juez, al considerar que debe analizarse la prueba adoptando una perspectiva de género como metodología de trabajo, sostiene que en materia de derecho de familia, ello implica adentrarse en la dinámica de cada familia y visibilizar las relaciones de poder en la toma de decisiones y su correlato, analizar las consecuencias de no poder. Hace un análisis de lo que le llama a él, le sorprende, porque justamente recuerdan que cuando empecé con el relato de los hechos, yo les había manifestado que el señor había venido acá a la Argentina para publicar un libro que creo que era Exilio, Palabras de Exilio. Él conocía la situación de su mujer con esa cuestión, y en ese libro él justamente narra las experiencias de distintos sujetos cuando han tenido, por diversos motivos, fundamentalmente políticos, que exiliarse en otros países. Entonces, él considera que dentro de ese proyecto de vida, no cabe duda que no podía existir un consentimiento a vivir en aquel país. Bueno, reitero, por consiguiente dice que no puede inferirse que existan razones de suficiente peso como para que esta señora declarara, decidiera de alguna manera definitivamente ir a vivir a su país, donde, siendo que acá en la Argentina tiene familia, amigos, un trabajo estable, etc. O en ese momento tenía ese trabajo estable, a pesar que después, con motivo del nacimiento de la hija, abandona ese trabajo para dedicarse a la crianza de la pequeña. Pero además centra una cuestión el juez de primera instancia, que es considerar que entran en colisión la convención, las normas de la Convención de La Haya de 1980, con las normas sobre prohibición, la de eliminación de todo tipo de discriminación hacia la mujer. Entonces, en base a esa colisión de normas que considera el juez de primera instancia, hace una preeminencia de las normas para proteger y evitar esa discriminación, y entonces considera que la residencia de esa familia, la residencia de la menor, está acá en la Argentina, porque reitera que en ningún momento la señora manifestó su decisión y su voluntad, y que de haberlo sabido ella no hubiera viajado a Francia, que después fue lo que trajo la duda, porque estando ellos en Francia, y ella pudo volver a la Argentina, fue entonces ahí cuando, analizando la posición que él tenía frente a la familia allá en Francia, se dio cuenta que la intención de él no era volver más a la Argentina. Por eso es que ella, estando acá de viaje, decide deliberadamente no volver a Francia, que esa no era nunca, ni había sido nunca su intención. Bueno, en definitiva, el juez de primera instancia no hace lugar a la restitución de la niña a Francia,
sino que permanezca acá con su madre. Y obviamente el señor apela. Y la Cámara de Apelaciones tiene un punto de vista diametralmente opuesto, diría yo, a lo tratado por el juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque la Cámara de Apelaciones interviene una sala de feria, integrada por 3 jueces de 3 salas distintas, hace lugar entonces al pedido del señor, o sea que en virtud de la apelación, y ordena la restitución de la menor a Francia. ¿Por qué llega a tomar esta decisión? Bueno, porque analiza entonces la cuestión de la residencia habitual, como lo había hecho el juez de primera instancia, y llega a la conclusión que cuando se firman esas autorizaciones para que ellos, estando allá de viaje en Francia, la señora viniera acá a la Argentina, ella prestó su consentimiento en que volvería a Francia, y que entonces no lo hizo, y por consiguiente está incumpliendo no solo con lo acordado con su esposo, sino que eso la incluye dentro de que en los términos de la Convención de La Haya se determina una retención ilícita. Analiza cómo es lo voy a tratar de ser breve, analiza la cuestión de cómo debe considerarse la residencia habitual o no de la menor, dice que no son elementos determinantes para poder establecer esa residencia el hecho que él acá haya conseguido una visa permanente, ni que él tenga un trabajo, hubiera tenido un trabajo acá como profesor de francés. De manera entonces que no está de acuerdo con el análisis que hace el juez de primera instancia, porque reitera que el centro de vida no fue acreditado y no estuvo probado que estuviera acá en la Argentina, porque fundamentalmente lo que las partes no acreditaron es que el viaje que realizan a Francia es temporario, es solamente con motivo de turismo y que la intención no era radicarse en ese país. Respecto de la aplicación de las dos convenciones, la de La Haya y la de eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, considera que era también lo medular que había dicho el fallo de primera instancia, considera que no es así, que los tratados internacionales, además de ser suscriptos, por supuesto, para ser cumplidos, tienen que ser interpretados de una manera integral. Y en particular respecto de esta cuestión de género, de esta perspectiva de género de la que yo les hablaba, considera la Cámara que no se aprecia que la aplicación de las dos convenciones, reitero, la Convención de La Haya de 1980 y la de eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, no considera que la aplicación de las dos convenciones referidas implique una contradicción, sino que el instrumento internacional sobre restitución de menores establece derechos y obligaciones más allá del género del peticionante o de quien deba restituir. De manera entonces que revoca el fallo de primera instancia, ordena la restitución inmediata de la menor con los cuidados necesarios para que sea lo menos impactante y problemático en la psiquis de una niña muy chica, y ordena entonces, reitero, modificando el fallo de primera instancia, ordena la restitución de la niña. Bueno, llega a la Corte, ya termino, llega a la Corte y vamos a ver entonces cómo falla la Corte, porque acá teníamos no la restitución, la Cámara sí que se restituya y finalmente la Corte. La Corte rechaza el pedido de restitución internacional de la niña que solicita el padre. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque para así decidir el máximo tribunal tuvo en cuenta, primero, tuvo por acreditado la residencia habitual de la menor acá en la ciudad de Buenos Aires. En particular, respecto de la sentencia de Cámara, la Corte considera que la alzada ha desconocido los criterios interpretativos sobre la residencia habitual. Y dentro de esa residencia habitual no ha tenido en cuenta las notas de estabilidad y permanencia que deben caracterizar a la residencia. Deben tener necesariamente un grado suficiente de continuidad que permita otorgarle el exigido carácter de habitual, esto es, que habilite a concluir que en dicho lugar el niño desarrollaba
con naturalidad su vida. En la misma línea, la Corte remarcó que el Código Civil y Comercial de la Nación, cuando habla de la residencia habitual, de lo que debe considerarse por residencia habitual, menciona los caracteres de los que recién hablábamos, y en los artículos 26.3 y 26.14. Además, considera la Corte que mientras el actor alega que consensuó con la demandada en radicar el hogar en Burdeos, la ciudad francesa, por su parte asevera que jamás tuvo la intención de modificar la residencia habitual en Buenos Aires y que el traslado a Europa se trató de un viaje de descanso. Considera la Corte que ni las manifestaciones de los progenitores, ni de las declaraciones testimoniales, como tampoco de la documentación acompañada, se puede considerar fehaciente e indubitablemente que está acreditado que hubiera existido una clara decisión consensuada de abandonar la residencia que la familia tenía acá en Argentina y adquirir una nueva en el extranjero, para que fuese allí donde la niña desarrollase con habitualidad su vida. Bueno, para así decidirlo también, tuvo en cuenta que el hecho de tener una visa francesa temporaria a la progenitora no era suficiente y haber gestionado un subsidio familiar, porque contaban con un subsidio familiar de la República Francesa, que eso por sí solo no posee una virtualidad para tener por configurado el consenso de cambio de residencia. Bueno, asimismo destacó que la renuncia de la demandada, de la señora a su empleo, no había obedecido a estas cuestiones del lugar de residencia, sino que justamente la finalidad específica era la crianza de la menor. Y frente a toda esta cuestión y a la luz de la interpretación del concepto de residencia habitual, de ausencia de una permanencia prolongada en la ciudad de Burdeos, así como de la no acreditación de una voluntad precisa y concluyente y compartida de los progenitores de trasladar el hogar familiar a Francia, la Corte conduce a descartar a esta ciudad como lugar de residencia habitual y por consiguiente rechaza la solicitud de restitución internacional requerida por el progenitor para que la niña permanezca acá en la Argentina. Bueno, espero haber sido clara y más no lo pude sintetizar. Muchísimas gracias, doctora Vanela. Excelente, como siempre, su exposición. Agradezco a todos los participantes y agradezco otra vez a todos los colegiados que nos acompañan en estas actividades. Vamos a hacer un segundo módulo de este ciclo en el mes de agosto, así que bueno, les pido que estén atentos porque bueno, los esperamos nuevamente a todos. Así que les agradezco mucho. Buenas tardes a todos.